Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria al Señor. Eh, para mí es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Como acaba de decir el pastor, en este mes de abril vamos a estar compartiendo una serie de temas acerca de la obediencia. Y pues yo tengo el privilegio de compartir el primer tema del mes. Entonces es una bendición para mí. Así que les voy a invitar para que oremos y compartamos este tema. Soberano Dios, nuestro Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos otorgas de poder, junto a mis hermanos, compartir este tema que tú has puesto en mi corazón. Oro de una manera muy especial para que tu palabra en esta noche nos bendiga y seamos no solo enseñados, sino edificados a través de tu palabra. Y que podamos nosotros practicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar entonces para que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 11. Vamos a leer el versículo 28. Lucas 11, 28. Dice el texto sagrado. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bien, mis hermanos. Así que quiero entonces en esta oportunidad compartir con ustedes este tema que personalmente creo es muy importante hoy para la iglesia. Sabemos que el máximo ejemplo de obediencia nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto que acabamos de leer contiene una gran enseñanza acerca de la obediencia. Porque todo aquel que guarda u obedece la palabra del Señor es un cristiano bendecido. Es muy bendecido todo el que obedece la palabra del Señor. Y como cristianos, también nosotros hemos sido llamados a la obediencia. Amén. Debemos de tratar en todo lo que podamos de obedecer toda la palabra de Dios. Porque lamentablemente a veces obedecemos unas cosas y otras no. Obedecemos lo que nos gusta o lo que nos beneficia. Pero muchas veces no obedecemos toda la palabra del Señor. Pienso que cuando alguien se convierte a Cristo, lo más importante para Dios es que esa persona que se ha convertido tome la firme decisión de obedecer a lo que Dios ha dejado establecido en su bendita y santa palabra. Porque es que, hermanos, personalmente creo que Dios siempre bendice la obediencia. Dios siempre bendice al cristiano que es obediente. Deleitamos el corazón de Dios cuando elegimos hacer su perfecta y santa voluntad. Personalmente creo que la obediencia a mi manera es desobediencia. Recuerdo un niño en una ocasión sentado a la mesa con su papá y su mamá. Ellos estaban sentados a la mesa, el niño estaba parado y la mamá le dijo, siéntese para que comamos. Pero él persistía en estar levantado y en estar molestando y
y jugando y no se quería sentar. La mamá le dijo 2 veces, siéntese, hágame el favor que vamos a comer. Seguía. Entonces la mamá fue a donde estaba y lo cogió del hombro y lo sentó. ¿Sabe qué le dijo el muchachito? Vea mamá, usted me sentó, pero yo por dentro estoy de pie. Así habemos cristianos muchas veces, hermano. Dios nos dice que hagamos cosas y no las hacemos. Y nos dice que no hagamos otras y esas sí las hacemos. Pienso personalmente, hermano, que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a la obediencia. El tema lo he titulado La bendición de obedecer a Cristo. Usted y yo conocemos la magnitud y las consecuencias del pecado o de la desobediencia de Adán. Desde ese momento, Dios viene lidiando, Dios viene tratando con todos los seres humanos, porque los seres humanos, pues, a causa del pecado, pues, somos desobedientes, somos rebeldes, tenemos tendencia a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda. De hecho, a un niño hay que enseñarle a hacer el bien, no el mal, porque ya viene con ese detalle. Hoy muchos de las personas que vienen a la iglesia tratan de ignorar el obedecer al Señor. Somos como ese niño que hubo que sentar a las malas y por dentro dijo que estaba de pie. Le dijo a la mamá que por dentro estaba de pie. Yo quiero que veamos algunos aspectos en esta noche de lo que es la obediencia al Señor. Para esto lo invito al primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 15, al versículo 22. El texto es muy conocido. Primer libro de Samuel 15, 22. Dice este versículo: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Creo, mis hermanos, que cuando Dios nos da una orden o cuando Dios nos demanda algo, no solo debemos de obedecer, debemos de prestar mucha atención a lo que nos está diciendo. Yo quiero que definamos lo que es la palabra obediencia. La palabra obediencia significa prestar oído a la voluntad o demanda de otro, hacer lo que se me manda. Así que nosotros tenemos que prestar oído, tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos demanda en su palabra. Debemos prestar mucha atención a lo que Dios ordena por su palabra. Y no solamente prestar atención, debemos obedecer. Obedecer a Dios es reconocer la soberanía y la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Yo no sé si usted ha oído por ahí decir, pero incluso yo he oído decir cristianos: es que yo hago lo que me da la gana, es que yo me mando. ¿Será? ¿Será que el cristiano se manda? ¿Será que el cristiano hace lo que quiere? Porque, hermanos, hay cristianos que cuando se les llama la atención, no se dejan llamar la atención y hacen lo que dicen ellos que quieren. O como decía un amigo mío,
hacen su gadarena gana. ¿Recuerdan lo que hacía el endemoniado gadareno? Hacía lo que quería. Entonces, hermanos, Dios demanda obediencia absoluta de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Y pienso que obedecer es comprometernos a vivir según los principios de la palabra de Dios. Para nosotros los hijos de Dios es bien importante que obedezcamos la palabra de Dios. De hecho, el texto de Lucas 11:28 es lo que está diciendo. El texto está diciendo que es más bienaventurado el que guarda, es decir, el que obedece la palabra del Señor. Yo quiero que en esta noche veamos algunos hombres que nos dan ejemplo de obediencia. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Leamos los versículos 7 y 8. Aquí tengo dos hombres que nos dan un tremendo ejemplo de, no solo de fe, sino de obediencia. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que cuando Dios le da la orden a Noé de que haga el arca, Noé obedeció inmediatamente. Y por esa obediencia que tuvo, pudo librar a su familia. En ese tiempo no llovía. Y Noé no cuestionó ni puso en duda las palabras que el Señor le dio. Simplemente obedeció. Noé, hermano, no solo obedeció en hacer el arca, Noé también obedeció en compartir lo que Dios le había dicho que iba a hacer, que iba a traer un diluvio. Y lo hizo durante muchos años. Dios le había ordenado construir un arca y aunque tuvo que esperar muchos años para poder entender el propósito de Dios para esa orden que le había dado, sencillamente Noé obedeció y toda su familia se salvó de morir en el diluvio. Otro hombre, Abraham, está en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham dejó su tierra y su parentela. Abraham obedeció a Dios y como resultado de esa obediencia, no solo fue bendecido grandemente, fue un hombre muy rico, sino que fue el padre del pueblo de Israel, hermano. Otro hombre que nos da ejemplo de obediencia, David, está en Hechos capítulo 13. Vamos allá. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y esto es lo que dice la Escritura. Hechos 13, 22. Dice la palabra del Señor. Quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo
lo que yo quiero. Eso es obediencia, mis hermanos. Y yo puedo ver por las escrituras que en el tiempo de Dios, David subió al trono como rey de Israel. Y acabamos de leer lo que Dios dijo de David, que era un hombre como un varón conforme a su corazón. Eso es obediencia, hermano. Pero veamos otro hombre, el apóstol Pablo. Todos sabemos que persiguió a la iglesia de Cristo. Todos sabemos que mataba a los cristianos, los encarcelaba. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, de perseguidor, pasó a ser perseguido, hermano. Y el apóstol Pablo, a causa de haber obedecido a Cristo, llevó el evangelio a los gentiles. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. Porque por medio de él es que usted y yo hoy tenemos el evangelio. Él trajo el evangelio a los gentiles, ¿sí? Y el apóstol Pablo hoy sigue siendo el apóstol que más ha influenciado en la extensión del evangelio de Jesucristo, hermano. Nos alcanzó el evangelio a nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno. Y qué bueno que nos haya alcanzado, porque ahora la misión de compartir el evangelio es suya y mía. Tenemos ese privilegio de compartir el evangelio a aquellas personas que todavía no tienen al Señor. Aquellas personas que todavía no saben que, como predicamos el mes pasado, en Cristo hay esperanza. Amén. Pero veamos el máximo ejemplo de obediencia. Ya sabemos quién es. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 22. Y en los versículos 41 al 42, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el máximo y perfecto ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos lo que padeció, y sabemos lo que sufrió, y sabemos todo el vituperio que soportó. Pero Él es nuestro modelo máximo de obediencia. Aquí vemos a Cristo en Getsemaní, y aquí Cristo está cargando sobre él todo el peso de nuestros pecados. Está cargando sobre él todas nuestras culpas. Sin embargo, Cristo obedeció sabiendo todo lo que tenía que afrontar, todo lo que se le venía encima, todo el sufrimiento, todo el dolor físico, todo lo que padeció. Yo creo que esto nos llama a nosotros a considerar, hermanos, este sacrificio hecho por nosotros, por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, usted y yo sabemos que Jesús nunca pecó, pero soportó y llevó nuestros pecados, hermanos. Y yo creo que
En esta noche Dios nos hace un llamado a que vivamos el cristianismo, hermano, genuinamente, a que vivamos la vida cristiana como Dios no solo demanda, sino espera de nosotros, hermano. Yo lo invito a que considere ese sacrificio y a que examinemos nuestras vidas y tratemos, hermano, pongamos todo de nuestra parte para que podamos obedecer la eterna palabra de Dios, porque esto es lo que Dios espera de usted y de mí. Amén. Hermanos, Cristo obedeció, como les acabo de decir, aún hasta la muerte. Y yo me he hecho una pregunta. Cuando estaba organizando el tema para predicarlo, yo me hice una pregunta. Y le hago también a usted la misma pregunta en esta noche. ¿Estaríamos dispuestos, usted y yo, a obedecer al Señor aún hasta la muerte? Piensen en esa pregunta. Yo creo que los cristianos del siglo primero, hermano, nos dan un vivo ejemplo de lo que es obedecer al Señor, hermano. Hombres asesinados, quemados en la hoguera, echados al circo romano para que los comieran las fieras, pero nunca negaron a Jesús. Nunca negaron la fe. Nunca negaron la verdad, mis hermanos. Creo que más bien pienso y espero que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a ser obedientes. Miren, hermanos, si esto me trae a memoria, algunos conocen el hijo mío, ya tiene 21, pero cuando este muchachito tenía entre añito y medio y 2 años, yo lo llevaba a la iglesia y lo llevaba de la mano. Pero por alguna razón, al fin de cuentas era un niño, él empezaba a jalarme la mano. Yo le decía, no, no jales que te soltás y te caes. Y él seguía jalando y jalando. De un momento a otro jaló y se fue al piso. Y empezó a llorar, claro, y se peló las rodillas. Yo le dije, te dije que no jalaras, que te ibas a porrear. Y hermanos, creo que los cristianos muchas veces somos así. Dios nos lleva de su mano, pero no le queremos soltar al Señor de su mano. Y empezamos a jalar. Y el Señor nos dice, hágame esto. No, no, Señor, yo hago allí. Mira, es que es de esta manera. No, no, pero yo creo que es de esta. Y empezamos a jalar. Luego nos caemos. Y hermanos, el Señor nunca nos suelta de la mano. Pero como no obedecemos, como no hacemos caso, entonces nos soltamos de la mano del Señor y luego cuando sufrimos las consecuencias, lloramos, nos quejamos, hasta nos enojamos con el Señor. El Señor no quiere que nos le soltemos, pero nosotros somos muchas veces así, hermano. Yo lo invito a que considere esto, porque muchas veces somos rebeldes y desobedientes, hermano. Y muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y muchas veces creemos que estamos obedeciendo al Señor. Pero si examinamos bien, mire, hermano, ¿de qué nos sirve orar? Y hasta hablar en lenguas.
si no obedecemos? ¿De qué nos sirve? Mire, la obediencia personalmente creo que debe de aprenderse. Debemos aprender a obedecer, hermanos. Hebreos capítulo 5, en el versículo 8, mire lo que dice esta escritura. Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, se está refiriendo a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a veces es necesario que nosotros padezcamos situaciones para aprender a obedecer. Pienso personalmente, mis hermanos, que la vida cristiana es una vida de obediencia. Mire, la vida cristiana es una escuela todo el tiempo. Aprendemos, aprendemos y aprendemos en la vida cristiana. Y obedecer no es difícil. ¿Sabe por qué no es difícil? Sería difícil si no tuviéramos el Espíritu Santo. Pero obedecer no es difícil porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Y es el Espíritu Santo precisamente el que nos ayuda a obedecer, hermano. Vea, no solo nos guía, no solo nos aconseja, no solo nos enseña la palabra, sino que sin el Espíritu Santo, hermano, yo creo que en esta noche esta iglesia estaría vacía. Pero es el que nos ayuda, hermano, Él es el que nos trae. Él es el que, mis hermanos, nos ayuda también a obedecer. Sin el Espíritu Santo no seríamos capaces de vivir la vida cristiana. Cristo llevó todo el dolor, toda la aflicción y toda necesidad que usted y yo podamos experimentar en la vida cristiana. Y fue en el padecer de Cristo que su obediencia es perfeccionada. Jesús es el máximo ejemplo de obediencia, mis amados hermanos. Pero aquí surge una pregunta, de pronto usted se la ha hecho. ¿Es importante la obediencia? ¿Qué piensan? ¿Es importante obedecer al Señor o no? ¿Es importante obedecer su palabra o no? Obviamente, hermano, claro que sí. El cristiano que busca en oración hacer la voluntad de Dios en situaciones difíciles, contrarias o adversas, recibe respuesta y seguridad de parte del Señor. Siempre Dios, cuando usted en una situación que muchas veces se nos sale de las manos, busca la dirección del Señor en oración, Dios siempre le da la salida. Lo que pasa es que somos impacientes muchas veces y queremos que la respuesta del Señor venga ya, de inmediato. Recuerde que Dios no trabaja en el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es el tiempo Cronos. El tiempo de Dios es el tiempo Kairos. Y como Dios es eterno, pienso yo, no tiene afán. Los afanados somos nosotros, que queremos que las cosas sean de inmediato. Quien obedece al Señor tiene el privilegio de ver cumplidas las promesas de Dios que han quedado escritas en su bendita y santa palabra. Obedecer a Dios, personalmente creo que debe ser nuestra prioridad. La prioridad de un cristiano debe ser la obediencia a la palabra del Señor y al Señor de esta palabra.
Entonces, le voy a invitar a que leamos un texto más. Hechos. Veamos la prioridad de los apóstoles. Hechos, capítulo 5. Y en el versículo 29 dice el texto: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser nuestra prioridad, ¿sí? Obedecer a Dios, hermano, por encima de todo. Y creo que el día que entendamos la bendición que es obedecer a Cristo, nuestra vida verdaderamente empezará a ser diferente. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay aprobación de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice: no cometerás adulterio. ¿Sí o no? Y un hombre o una mujer que viola este principio bíblico destruye no solo su vida, sino que destruye su matrimonio, destruye su familia, destruye su pareja, etcétera. Tenemos que ser obedientes a los mandamientos del Señor. ¿Están de acuerdo? No podemos violar los principios bíblicos. Pero Dios en la obediencia también tiene un propósito para con nosotros. Y es lo que quiero que veamos. Yo puedo ver por lo menos que cuando somos obedientes, yo puedo ver por lo menos 3 propósitos. El primero es que aprendemos a depender totalmente en Cristo. Y cuando aprendemos a depender totalmente del Señor, entonces empezamos a ser vasos útiles en las manos del Señor. El segundo propósito es que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, bendecimos a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque es que la gente que está alrededor tuyo y alrededor mío nos está observando. Aunque no creas, nos está mirando. Está mirando tus conductas, tus comportamientos, cómo reaccionás, cómo vivís incluso. Y hermanos, ellos ven nuestra conducta, ellos ven nuestro estilo de vida, ellos ven nuestro comportamiento. Y si ven que nosotros somos obedientes a Cristo y a su palabra, ¿no cree usted que eso nos bendice? Pero si nos ven conductas, comportamientos y actitudes que no son adecuados, ¿será que lo estamos bendiciendo? ¿Y sabe qué es lo primero que dice? Pero va a la iglesia. Pero es cristiano. Pero él dice que ama a Cristo y lee la Biblia. Entonces, el primer propósito es que dependemos totalmente en Cristo. El segundo propósito, hermanos, es que cuando obedecemos, bendecimos a otros. Porque es que, escúcheme bien, la gente que está a nuestro alrededor leen la Biblia en usted y la leen en mí.
Ellos no leen Biblia, pero la leen, ¿no? Estoy hablando de testimonio, hermano. Amén. Que nuestro testimonio sea claro, transparente, hermano. Un buen testimonio. Bendice a los demás. Un mal testimonio. Les he oído diciendo a muchos, no, ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia? ¿O yo para qué voy a ir allá? Si es que, para seguir como fulanito, no, pues más bien me quedo aquí. Testimonio, hermano. Tenemos que tener un testimonio claro. La obediencia, el Señor siempre la ha bendecido, la sigue bendiciendo y la seguirá bendiciendo. Y quiero terminar el tema, mis amados hermanos, en esta noche, iglesia. Le quiero decir que a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, el Señor nos ha llamado a la obediencia siempre. Usted mira el Antiguo Testamento, si oyereis mis mandamientos, si hacéis esto, si hacéis lo otro. En el Nuevo Testamento, igual, Dios nos ha llamado siempre a obedecer. Y si nosotros decimos que amamos a Cristo, es imposible, hermano, que no obedezcamos sus mandatos. Si nosotros amamos a Cristo, es imposible que no obedezcamos su palabra. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Termino con este texto. Juan capítulo 14. Y en el versículo 15 dice la Escritura. ¿Qué dice? Ahí lo puede leer. Si me amáis, dice la Reina Valera, guardad mis mandamientos. Esto de guardar es de obediencia. No malinterpretemos. Guardar es obedecer, hermano. Es practicar, es vivir. Es poner por obra su palabra. Y si les pregunto cuántos aman a Dios, ¿qué dirían? Nadie. Nadie ama a Dios. No me asusten, hombre. No me hagan asustar. Si nosotros amamos a Dios, pues hermano, obedezcamos su palabra. Amén. Esta es la forma en la cual nosotros podemos manifestar amor por Cristo. Si amamos a Cristo, obedezcamos su palabra. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, toda desobediencia es pecado. Y si usted o yo pecamos, estamos amando más el pecado que a Cristo. Así que creo que hoy es tiempo de amar y obedecer la palabra del Señor y al Señor de esta palabra. Y le quiero recordar, porque me ha impactado mucho esta frase. Es una frase de Charles Spurgeon, pero me ha impactado mucho, porque este hombre en cierta ocasión dijo: vale más una gota de obediencia que un mar de oraciones. Recuérdenlo, vale más una gota de obediencia que un mar de oraciones. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Dios les bendiga.